Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra entrevista. Pues el día de hoy este invitado, ya que está súper bueno, que se convirtió en un amigazo, y pues no solo amigo, sino también un consejero, y pues qué más que un emprendedor y pastor, ¿cómo lo ven ustedes? Y pues como José Castro, me voy a ustedes, cuida. Pero José Castro, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Y pues como platicábamos, sé que va a ser mucha bendición no solo para nosotros, sino mucha gente que van a ver este video. Muchas gracias. ¿Las palabras que decir? No, gracias por invitarme a esta entrevista. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes. Y sí, la entrevista espero que sea de bendición para muchos, a todos los que lo puedan escuchar, y que lo que vamos a hablar el día de hoy sea de beneficio para las personas. No, pues, a ver, decimos, ¿quién es José Castro? ¿Quién es José Castro? La verdad que estuve a pedirle a Dios por las respuestas a tus preguntas. Y José Castro, mejor conocido como Brother Joe, yo creo que es un nombre que Dios como que ha marcado mi vida. De hecho, Dios le cambia el nombre a varios de los personajes de la Biblia. Creo que el nombre que Dios me dio fue Brother Joe. Brother Joe es un hombre con muchos defectos, con muchas debilidades, con muchas dificultades en su vida, pero que Dios ha ido perfeccionando, y que por agradecimiento a lo que Él me ha dado, a todo lo que Él ha hecho en mi vida, hago lo posible por dar de gracia lo que recibí de gracia. Creo que Dios sacó a Brother Joe de la calle, de lo más vil y menospreciado, para avergonzar al enemigo y mostrarle a todas las personas que en este momento se puedan sentir indignas e incapaces de lograr cosas en la vida, que sí se puede cuando confías en Dios y te acercas a Él. Y pues, ¿cómo te sentiste, verdad, que la primera vez, o había entrevistado a otras personas otras veces, o la primera vez, cómo te sentiste de ser entrevistado? Bueno, nuevamente no dejo de sentir nervios, ¿verdad? Y sentirme, la verdad, muy honrado y muy agradecido con Dios por poder compartir con ustedes un poco de mi vida y de lo que Dios ha hecho en ella para poder ser de bendición para otras personas, ¿verdad? Así me siento por ser entrevistado. Y pues ahora esta pregunta sí me interesa, la verdad. ¿Cómo te sentís de ser pastor y emprendedor, verdad? Todo tu negocio tiene Brother Show, está bien bonito, ¿verdad? Gracias. Mira, la verdad es de que hace unos días yo enseñaba un tema donde creo que todos nacemos con el deseo de lograr algo en este mundo, en esta vida. Y a veces pienso yo que podría estar mal enfocado, enfocarnos solo en el título. Creo yo que leyendo las escrituras veo que Dios le dijo a Abraham que iba a engrandecer su nombre, no su título. Entonces, por mucho que yo sea pastor, si lo querés ver así, o emprendedor, creo que sin el Espíritu Santo no podría hacer nada. Lo necesito a Él. Y creo que Él ha sido la clave del éxito que hemos alcanzado. En estos días acabo de cumplir 50 años para la honra y gloria de Dios. Y te cuento, muchas veces el enemigo me quiso quitar la vida, pero no pudo, porque el propósito de Dios era más grande en mí que cualquier arma forjada en contra de mí. Entonces, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él te va a engrandecer a ti. El título no lo anduve buscando nunca. Nunca quise ser, la gente siempre me decía pastor, y yo siempre decía, no, yo le huía al título, ¿verdad? Porque me sentía como que no era digno tal vez, o como que no, o sea, no me preparé para eso, ¿verdad? Pero
Pero dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y entendí de que tal vez Dios me quería dar el título solo para que la gente sepa que soy su hijo y que les puedo servir. Ahora, de ser emprendedor, también entiendo que el negocio que Dios me ha dado para presidir es para servir a mi comunidad. Todo lo que Dios te da, cualquier título que Dios te dé, ser líder, ser pastor, ser un emprendedor, ser un empresario, ser un abogado, lo que tú quieras. Si tú sabes el por qué tienes ese título, el título es para servir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia que se quitó el manto en la última cena que tuvo con sus hijos. El manto representa tu título. Se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ser líder, ser emprendedor, ser pastor, ser lo que tú quieras, tenemos que comprender que es para servir. Para eso es. Y me siento honrado de que Dios haya puesto títulos en mi vida, pero entiendo que es una responsabilidad grande, porque a eso nos llama el Señor, a servir. Sí. No, sí. Y pues nos podrías compartir un poco de tu niñez, ¿verdad? Y adolescencia. De mi niñez y adolescencia, wow. La verdad es de que mi niñez, bueno, yo nací en Guatemala, y tuve la oportunidad que mi mamá me llevó a Estados Unidos de muy niño. Entonces tuve la oportunidad de crecer en Estados Unidos. Y pues por cuestiones de la vida que se dan, ¿verdad? Cuando uno está creciendo, uno está rodeado de maldad y cosas así. Terminé muy mal en mi adolescencia. Incluso a los 12 años ya estaba involucrado con una pandilla, ya estaba consumiendo drogas. De hecho, la palabra esa adolescencia viene de adolorido, ¿no? O sea, es algo que a veces no quisiéramos reconocer, pero sí sufre uno en esa etapa de la vida, siento yo, y cuando uno no tiene tal vez las personas correctas alrededor de uno, si uno no tiene quien lo guíe a uno se puede perder. Y así fue mi vida, o sea, terminé muy mal. Mi adolescencia no fue tan grata, no fue algo de lo que me enorgullezco. Cometí muchos errores, pero Dios tenía un plan. Y te lo digo a ti que estás viendo el video. Yo no sé cómo te puedas encontrar ahorita. No sé si las personas que están en autoridad sobre ti o las personas que te rodean han incluso abusado de su autoridad y has tenido que pasar problemas, situaciones muy difíciles que no comprendes. Pero yo te digo algo, Dios puede convertir todo ese dolor en gozo y alegría y en sanidad para otros en algún momento. Así es que no te rindas, sigue adelante porque Dios está contigo. Y porque a través de todo eso, ¿verdad? Como comentabas, pasaste por un proceso muy duro en tu vida. Creo que en dado momento siempre Dios te estaba hablando en tu vida como que mira, te está abriendo la puerta, mira cosa, ¿verdad? Entonces, a través de todo eso, ¿cómo conociste pues a Jesús? A Jesús, muy bien. Esa pregunta es, la verdad, me llena mucho poder compartir esto. A raíz de todo lo que les he contado que pasé en mi niñez, yo tenía mi residencia, ya tenía papelería para recibir mi ciudadanía y todo, pero estuve preso muchas veces. Salía y entraba de la cárcel y Dios en su misericordia, porque eso es misericordia, en una de las salidas de la cárcel me agarró migración y vámonos de regreso para Guatemala. Ahora, ¿cómo me sentí yo al venir a Guatemala? Toda mi familia, casi toda mi familia emigró en los 70s para Estados Unidos
Entonces aquí en Guatemala tengo una tía y algunos primos, pero no los conocía. No conocía a mi papá, que en ese tiempo vivía aquí en Guatemala, entonces se podrán imaginar cómo me sentía yo en Guatemala. Para no alargarlo mucho, me perdí mucho tiempo en Guatemala también. Me sumergí más en el alcoholismo, en las drogas y todo lo demás que trae esa vida desordenada. Pero llegué a un punto donde ya yo quería cambiar, porque el ser humano sabe en el fondo cuando está cometiendo errores o cuando no está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora bien, nadie se atrevía a hablarme de Jesús, porque no me lo estás preguntando, pero era una persona que en el área donde yo me movía era muy conocida y me tenían un poco de miedo, ¿no? Porque vivía mal encarado, me vestía como pandillero todavía, tenía todas esas cosas y la gente no me hablaba. Pero hubo un hombre que se llama Gilberto Corado, que si está ahí, en algún momento lo escucha, que bendigo en el nombre de Jesús, porque él tuvo el valor. Un día entró a mi barbería que tenía yo en zona 6 y me dijo con autoridad: usted no tiene que estar oyendo esa música, me dijo. Yo tenía rap encendido, en inglés, porque eso era mi ambiente, ¿verdad ustedes? Pero él usó la autoridad que Dios le ha dado y yo en mi mente quise hablar en contra de él y algo me detuvo, no pude contestarle como yo hubiera querido. Y me dijo: usted tiene un llamado de Dios en su vida y es un llamado grande. Así es que usted no tiene que estar oyendo esa música porque usted tiene un llamado. Pero me habló así como que era mi papá. De verdad te digo, no lo entendía. No lo entendí. Me quedé callado, lo atendí. Yo lo que quería que saliera rápido. En el momento malo, porque siempre cuando estás haciendo el mal hay un momento donde es rico, sabroso y todo se siente como que está yendo bien. Pero cuando estás haciendo lo malo, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Llega el momento que vas a cosechar el mal si haces el mal. Y en el momento malo, cuando ya estaba cosechando lo malo que había hecho por años, me acordé de Gilberto. Y recuerdo que lo fui a buscar, averigüé dónde vivía y le dije: mire, yo quiero cambiar mi vida. Pasaron muchas cosas muy, muy, muy terribles en ese momento. Asesinaron a una persona que trabajaba conmigo. Esa persona también era creyente, era cristiano, y él me hablaba de Jesús. Él me decía: Luis, vamos a la iglesia, me decía siempre, todos los domingos, vamos a la iglesia. Yo a él lo tomamos y lo agarramos lo adoptamos, lo hicimos parte de la familia porque era huérfano. Pero yo no sabía que era cristiano, que era hijo de Dios. Él tenía 17 años. Y él siempre me decía: vos, Luis, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo decía: sí, ya vamos a ir, Rolando, le decía yo. Pero yo estaba atado, ¿verdad?, a los vicios. Y cuando lo mataron a él, empezó un proceso en mi vida. Algo que me quebrantó, que usó Dios para quebrantarme, como que hizo el clic, es que cuando nosotros le estábamos entregando sus cosas para que se lo llevaran, porque era del Quiché, de Zacapulas, para ser específicos, y les estábamos entregando sus cosas, ¿no?, personales, a algunos tíos y miembros de su familia que llegaron por él. Dentro de sus cosas había un sobre. Y yo dije: ¿y este sobre qué es, verdad? Y dentro de ese sobre lo que había decía diezmo. Y yo dije: este muchachito que trabajaba conmigo, porque era buen barbero, yo le di la oportunidad, le enseñé y se volvió muy buen barbero. Lo conocía toda la comunidad allá. Ver que él tenía apartado su diezmo para el Señor, de lo que él ganaba, y que yo, que ganaba más, que tenía más ingresos, no lo hacía, fue algo que hizo un clic dentro de mí. Y cuando lo íbamos a llevar, ya que íbamos a partir, la gente, toda la comunidad de la zona 6 pidió
que lo lleváramos a la barbería donde yo tenía el negocio. Y recuerdo que en un ratito lo pusimos ahí, la gente se aglomeró y todos decían, queremos dar ofrenda, queremos dar ofrenda. Cuando sentimos, se llenó sin mentirles, una canasta, o no sé si era una palangana grande que pusieron ahí, pero prácticamente él se pagó todo su funeral. Entonces eso hizo un clic en mí, y en ese momento que venían otras consecuencias a raíz de eso, Dios me guió a Gilberto Corrado y le dije, yo quiero conocer más de ese Jesús. Y recuerdo yo que cuando eso pasó, yo dije dentro de mí, yo me tengo que vengar, porque el hombre, pues al final uno es un protector, tanto de tu familia como de cualquier cosa. Por muchos títulos que puedas llegar a tener, al final sos un protector. Y yo quería proteger a mi familia y dije, me tengo que vengar. Y cerré la puerta. Y recuerdo yo que una mujer iba pasando un día enfrente de la barbería, en zona 6. Y ella llamó a la persona que estaba ahí conmigo. Le dije, mire, le dijo, y se la llevó atrás de un bus que estaba enfrente en un parqueo. Y se tardaron como unos 15, 20 minutos. Cuando ella regresó, me empezó a contar lo que esta mujer le había dicho. Pero yo empecé a sentir algo que nunca había sentido en mi vida. Empecé a sentir una electricidad que bajaba y subía de mi cuerpo, que es la presencia de Dios. Y yo te quiero decir, el Espíritu Santo es real. Si nunca lo has sentido, yo profetizo que si el llamado de Dios está en tu vida, a ser un emprendedor, a ser un ministro, a hacer lo que sea en tu vida, Él te va a empezar a visitar. Porque dice la Biblia que en los postreros días Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando yo empecé a sentir esa energía, esa electricidad que subía y bajaba, y empecé a sentir un temor que nunca había sentido. No te voy a decir que nunca había sentido miedo, pero es diferente miedo que temor. Porque yo sentí un espanto, no sé cómo explicártelo, pero lo primero que yo pensé es, Dios me está avisando que me quieren matar. Porque esta mujer le escribió, le dijo, mire, nosotros estamos yendo a orar por una niña que está enferma en la costa. Nos vamos 3 personas a orar, y cada vez que vamos a ir ayunamos por X cantidad de días, nos preparamos bien, porque los médicos no saben qué tiene. Entonces, cada vez que vamos a ir, nos preparamos con días de anticipo, y esta es la segunda vez que vamos, y cuando vamos y ya la tenemos a la niña, así la ponemos en el centro para orar por ella, para ungirla, el Espíritu Santo me da una visión, le dijo. Y yo no la conozco a usted, pero mire, yo miro en su casa, y describió la terraza a exactitud, todo lo que había en la terraza. Y en uno de esos hay unos costales en una esquina que están así como bien ordenaditos. Esos costales eran restos de los materiales que se habían usado para construir la casa, que nadie sabía que estaban ahí, pero Dios se lo mostró a esta mujer. Y en uno de esos costales, al pie de uno de esos costales, hay un hombre de negro, con un capuchón negro, con una especie de arma antigua, con un pañuelo cubriendo su rostro, y en ese costal está él en pedacitos. Imagínate cómo te tiene que hablar Dios a veces para que entiendas. Y yo en ese momento, te prometo, cerré la barbería, dije, no estoy para nadie. Dios me está avisando que me van a matar. Entonces yo tengo que, agarré, porque tenía arma en ese momento, agarré el arma, me metí el arma en la cintura, cerré el negocio y empecé a caminar para el segundo nivel. Y cuando iba caminando, cada grada que yo subía, yo sentía que la pierna me pesaba más y más, ¿verdad? Y yo iba pensando, ya maquinando, porque el diablo así es, el diablo te va a meter pensamientos malos, de destrucción. Porque así dice la Biblia, que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y cuando yo iba caminando, oí la voz del Espíritu Santo por primera vez. Y me dijo, tú vas a matar, puedes matar. Pero ¿qué va a decir la gente de José Castro? ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos? ¿Qué hiciste en esta tierra?
Y la Biblia dice en Juan que el Espíritu Santo está para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero que me estaba redarguyendo era del pecado que quería cometer. De justicia, porque por medio de Jesús nosotros fuimos justificados. Y de pecado, justicia y juicio. Y juicio, un día vas a estar delante del Padre. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué hiciste en esta tierra? Entonces me tiré de rodillas cuando llegué a mi cuarto y le dije, Señor, yo no te conozco. No sé si eres real. Sentí algo ahorita en mi cuerpo que nunca había sentido. Si tú eres real, si tú eres ese Dios que tanto he escuchado testimonios, haz algo en mí porque ya no aguanto, ya llegué al tope, ya no sé qué hacer. Caí de rodillas, ahí acepté al Señor Jesús por primera vez, pero luego busqué a Gilberto Corado, él me llevó a la iglesia donde se congregaba y ahí hice mi oración de entrega en público. Ahí un anciano pasó a orar por mí, me puso las manos y algo pasó porque el Espíritu Santo me llenó. No te lo puedo explicar, no es algo que se puede explicar, es algo que tiene que vivir uno, porque empezó un proceso en mi vida donde no dejaba de llorar y no dejaba de llorar y incluso manifestaciones en mi cuerpo porque Él me estaba sanando por dentro. No sé ni de qué me salvó el Señor, con eso te digo todo. Pero Dios ahí, y así es como yo conocí a Jesús. Creo que a través de esto me ha tocado muchas personas, muchos jóvenes, ¿verdad? Porque sí es algo bastante maravilloso y pues como bien mencionaste al principio, ¿verdad? Que solo por personas o ciertas maneras para entender realmente, ¿verdad? El llamado que Dios tiene para nosotros y así pues seguir los caminos de Dios, ¿verdad? Porque imagínate si hubieras tomado otra decisión y no hubieras buscado a Dios, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Creo que no sabemos qué te gusta la película, pero no, Dios es su misericordia, te abrazó, ¿verdad? ¿Qué, verdad? Porque como dijiste también, la presencia de Dios es algo inexplicable, ¿verdad? Que no se puede describir, ¿verdad? Y pues de todo esto, ¿verdad? Creo que ustedes esas experiencias, ¿qué le dirías a los jóvenes, ¿verdad? De los vicios o de las pandillas, ¿verdad? ¿Qué les podrían decir los jóvenes? Acerca de los vicios, miren, los vicios son sabrosos. O sea, en el momento, todo lo que es de la carne es sabroso, se disfruta, pero se está destruyendo uno. O sea, tú puedes seguir con vicios, puedes trabajar, puedes tener éxito con vicios, pero nunca va a ser igual, porque eres templo del Espíritu Santo. Y tarde o temprano, escucha bien esto, porque esto es algo que Dios me habló hace muchos años, tarde o temprano vas a tener que reconocer que eres templo del Espíritu Santo. Puede ser porque tú eres sabio y obedeces lo que te dicen, te aconsejan tus papás, tus líderes de la iglesia, amigos que de verdad son amigos, que son contados, porque la verdad que un amigo es alguien que te exhorta a hacer el bien, no alguien que te exhorta o que te lleva al mal. Si tú sigues con los vicios, tarde o temprano puede ser que también un examen médico te obligue a cuidarte. Tú eliges si lo haces por sabiduría, porque quieres vivir mucho tiempo y cuidarte, o tú eliges si vas a esperar que la noticia te obligue porque ya estás propenso a una diabetes, porque ya tu hígado está dañado, porque ya tienes la presión alta. O sea, los vicios no te van a traer nunca nada bueno, ¿verdad? Lo que tienes que hacer, porque los vicios, yo te voy a decir algo, los vicios en mi vida cuando los tuve era por falta de compromiso o algo. Cuando tú te comprometes con algo, tus días no te van a alcanzar, no te va a alcanzar el tiempo, ni vas a tener tiempo para estar metido en los vicios. Es por eso es que hay que servirle al Señor, comprometerte con el Señor, porque si una mente desocupada es terreno para el enemigo. No tienes nada que hacer, el enemigo te está, anda, échate una cerveza, fumémonos un purito, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces, los vicios
no los vas a hacer morir porque no es así. Lo que tienes que hacer es reemplazarlo con algo más, como servirle al Señor, como emprender un negocio, meterte en tu negocio lo más que puedas. Mejor si lo hacen los dos juntos, ¿verdad? Pero eso es lo que le podría aconsejar. Gracias. Y pues creo que todo eso, ¿verdad? Como pudiste conocer a Jesús, cómo fue que Dios empezó, ¿verdad? Ahora en tu vida, creo que ya empezó a ser como que, bueno, Dios ya te puso tu ministerio, ¿verdad? Pero, ¿cómo inició tu ministerio? ¿Cómo inició? Ok, bueno, nací de nuevo y de inmediato empecé a testificar de Jesús. O sea, algo pasó porque incluso en el negocio donde yo estaba, como les comentaba, siempre había rap pesado, música en inglés, siempre tenía yo ese ambiente, ¿no? Y empezaban a entrar las personas y tal vez no tenían ni música puesta, pero entraban y ¿qué pasó aquí? Decían, o sea, ellos sentían, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Pintaste? No miro diferente, ¿qué pasó? Y es porque cuando Dios entra en la casa de alguien, Él dice en la Biblia que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces empecé a testificar de Jesús. O sea, mira, fíjate que conocí a Jesús vos y mira, mi vida cambió y yo no sé, se activó algo dentro de mí, como la mujer samaritana que tuvo una experiencia con Jesús y de inmediato fue a compartirle a toda Samaria lo que Jesús había hecho, ¿no? Eso me pasó a mí y la gente se convertía. Incluso hubieron varios clientes que me pidieron perdón. En una ocasión uno entró que yo tenía años de cortarle el pelo y yo siempre hablaba con él y todo y era bien amena, bromeábamos y todo y obviamente en esas conversaciones eran de otro tipo, ¿verdad? Pero era mi amigo, lo consideraba mi amigo, ¿verdad? Y me dice, se me tiró a abrazarme llorando y me dice, perdóname, me dijo, perdóname porque yo soy cristiano y no sabes la cantidad de veces que Dios me dijo que te hablara de Jesús y no lo hice y me siento avergonzado porque yo te tendría que haber hablado de Jesús, me dijo. Entonces mi ministerio, ¿cuándo empezó? A raíz del nacer de nuevo y todo, yo quise ordenar mi vida. Algo que no les he compartido es de que sí había una persecución a mi persona porque no me dejaba y habían personas que me querían hacer daño, incluso asesinar. Entonces tuve que emigrar otra vez a Estados Unidos y en ese tiempo que yo viajé y estuve allá, llegué hasta la ciudad de Atlanta, pusimos una pequeña barbería, empezaba a trabajar y todo. Y el Señor me trajo de regreso y estuve preso. Y estando preso, mira, pues yo aquí en Guatemala ya había empezado academia de líderes, ya estaba sirviendo en mi grupo. Lo más que había hecho es dar la visión de la iglesia donde yo asistía y cositas, pero nunca había predicado. Nunca había predicado. Lo que sí hacía es que venía a agarrar al hermano Gilberto que les cuento. Le decía, Gilberto, mire, fíjese que hay una familia que yo le había testificado y querían saber más. Entonces, lo que hacía yo sin que nadie me dijera, porque cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes al Espíritu Santo, algo se activa en ti, algo que no entiendes. Entonces, yo venía, compraba pan, compraba verduras o frutas y ahí iba yo con algo para darles a las personas que íbamos a visitar, sin que nadie me dijera que era algo que podríamos hacer, porque yo quería compartir con las personas el gozo que yo estaba sintiendo. Y Gilberto me acompañaba, pero él sí sabía de Biblia. Entonces él ministraba la palabra, yo me sentaba ahí a escucharlo, ¿verdad? Y ver cómo lo hacía. Cuando fuimos a Estados Unidos ya estábamos establecidos y todo, y me agarra migración y otra vez preso. Pero Dios tiene un plan, ustedes. Dios tiene un plan, porque yo me acuerdo que iba en el carro, el americano frenaba el pick-up, se volteaba y me miraba y me decía, y le decía, ¿qué estoy haciendo de mal? Porque no estaba delinquiendo, yo estaba haciendo las cosas en orden. Y me dice, ¡pum!, frenaba el carro y se vio como iba esposado, se movía el carro
iba un puertorriqueño y iba un americano, que eran los dos de migración. Cuando él me volteaba a ver, los ojos de él se movían así, mira. O sea, no era normal. Y ahora yo entiendo que Dios permite ciertas cosas porque Dios es un Dios de orden. Y aunque yo estaba en Estados Unidos, yo estaba ilegalmente en Estados Unidos. Y los hijos de Dios no pueden estar haciendo las cosas ilegalmente, las tenemos que hacer en orden. Entonces Dios me trajo de regreso, pero cuando yo estaba en la cárcel, la primera semana yo hice un berrinche, ¿verdad? Le hice el berrinche a Dios. Me pusieron una celda de 2 hombres y Dios permitía que yo escuchara cuando llegaban los deputies, ¿verdad? Que llevaban los reos y decía, mira, te traigo este reo, lo podemos meter en tal celda, sabemos que hay un espacio. Y el deputy, el encargado de ese sector, si lo quieres ver así, decía, no tengo espacio. Pero si estamos viendo aquí, mira, aquí está el reporte. No, pero ahorita no, tengo suficientes. No, llévalo a otro, ¿cómo se llama? Sector. Y yo escuchando ahí, ¿verdad? Pero yo haciéndole el berrinche a Dios. En ese cuarto yo lloré, renegué, pero ¿por qué me permitiste regresar para ahora devolverme? Hazme un milagro. Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Me podían soltar, pero no era el propósito de Dios. Eso fue en Alabama, en Atlanta. Me movieron para Alabama. Llegando a Alabama, yo ya necesitaba escuchar palabra. Entonces llegué a lo primero, cuando ya nos iban a entregar a las celdas donde nos iban a meter, le digo yo a uno de los deputies, le digo, mira, aquí no sabes si se reúnen a leer la Biblia o hay un lugar donde pueda escuchar palabra. Y me dice, sí, me dijo, en ese cuarto que ves ahí, un cuarto grande, así de puras paredes de vidrio templado, ¿verdad? Así de ese blindado. Un cuarto algo grande, le cabían como unas 50, 60 personas por ahí. ¿Y a qué hora se reúnen? A las 7. Miren, a las 7 de la noche yo estaba ahí en punto. Yo entré a ese lugar, escuché, estaban alabando a Dios, ¿verdad? Los hombres ahí a capela, ¿verdad? Escuché el mensaje y todo, y escuché algunos testimonios. Algunos dijeron, yo no he sentido nada cuando vengo aquí, pero voy a seguir viniendo, tal vez Dios se acuerda de mí, me toca, y así. Cada quien expresó algo al final. Cuando yo iba para mi dormitorio, había un varón peruano, no se me olvida, él era peruano, y yo ya iba para afuera, y me pone la mano aquí en el pecho, me paró, y me dice, tú predicas la palabra, me dice. Yo no sé de dónde salió, pero yo le dije, sí, le dije yo, ¿verdad? Cuando yo sentí, había dicho que sí. Yo me quedé así, ¿a qué horas dije que sí? Porque si mucho, como les comentaba, lo más que había hecho es dar la visión o orar o algo así, pero nunca había predicado. Y me dice, pues, qué bueno, porque dice el Señor que aquí empieza tu ministerio. Tú me preguntas dónde empezó mi ministerio, en la cárcel. Ahí, en ese momento me puse en ayuno y oración, me fui para la celda, yo en mi mente, porque el diablo así te ataca, empezó, mira, me dijo, nos reunimos en tal celda a mediodía, a la hora de almuerzo, puedes llegar para la planificación y todo. No, sí, planificaciones hemos tenido desde hace mucho tiempo. La cosa es de que llegué a la planificación pensando yo que me iban a decir, mira, nos precipitamos, no te conocemos. Era la primera vez que yo llegaba. No te conocemos, y más, miren, pues esto es lo más impactante. El que predicó esa noche que yo llegué, un puertorriqueño, que Dios lo bendiga si en algún momento mira este video, pero un fuego del Espíritu Santo. Los puertorriqueños no sé si lo han visto predicar, pero tienen una autoridad y un fuego de Dios que el hombre predicaba y aquella presencia se sentía, ¿verdad? Y ahí estaba él tomándose su cafecito y pasa adelante, varón. Todos me recibieron, todos los hermanos ahí. Empezamos yo dije, me van a decir que... Yo todavía iba con el pensamiento, pero yo iba en ayuno, ¿verdad? Y dije, me van a decir que no, que nos equivocamos, nos precipitamos. Mira, vamos a ver, llega un par de veces más. Y bueno, al brother le toca la prédica hoy en la noche y que no sé qué. Y yo, bueno, ¿verdad? Mira, yo no sé cómo explicártelo, pero cuando llegué a la reunión,
Después de la alabanza, de que adoramos y todo, hicieron todo lo que tenían que hacer y todos los hombres se sentaban en el piso, ahí no habían sillas, ¿verdad? En el piso. Cuando me paré al frente a que me pasaron a predicar, yo no sé qué pasó, pero yo solo miraba una nube encima de la cabeza de los hombres, ¿verdad? No podía ver su rostro y empecé a predicar y a testificar de mi vida, de lo que Cristo había hecho. Y esa noche tuve una cosecha como de 7 almas. Uno de ellos, que no se me olvida, es uno que una noche anterior había dicho, yo no he sentido nada. Yo he venido varias veces y no he sentido nada, pero tal vez Dios se va a acordar de mí. Y ese día se levantó, iba llorando, las lágrimas iban así, brotando. Ahí empezó mi ministerio. Qué bendición tu vida, ¿verdad? A través de todo el proceso, pues, como dices, necesitamos ese proceso para tener esa bendición, ¿verdad? Y como somos sus hijos, podemos ver en tal momento, de tal manera que es como así, tu vida va que soy tu ministerio, ¿verdad? Y pues necesitaba tener personas escuchando, ¿verdad? Y claro, ejemplo de él, ¿verdad? Que decía, mira, es que yo no siento, ahí, pues otra historia, ¿verdad? Que Dios te usó y pues, por otro centro, importante, ¿verdad? Y pues todo esto, ¿verdad? Y como pasaste, reconociste, ¿verdad? Dios, reconociste tu ministerio y pues a darle, ¿verdad? Y pues creo que ya Dios está llevando, ¿verdad? Llevando ya muchas cosas te están enseñando en tu vida y pues he escuchado y ahora, ¿por qué palabra urbana? ¿Por qué palabra urbana? Cuéntanos un poco de eso. Ok. Fíjense que cuando estaba meditando en esta pregunta, se me vino un versículo. Y por eso es que es importante leer las Escrituras, porque Dios te va a hablar a través de las Escrituras. Te puede hablar de muchas formas, pero va a usar siempre su palabra. Pues no podía ser nada más que palabra urbana, porque vengo de lo urbano, ¿verdad? De ahí me sacó el Señor, de lo vil y menospreciado. Creo yo que la necesidad de Dios, la necesidad de conocer de Jesús está en todas partes. Quiero leer un versículo textualmente. Aquí en Hechos 2, 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Creo yo que en este tiempo Dios va a empezar a ungir, porque cuando el Espíritu Santo desciende es para algo, es una unción, ¿no? Esa es la unción del Espíritu Santo. Y va a capacitar a las personas según la necesidad de las personas que lo rodean. Aquí dice que fueron repartidas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero yo pienso que Dios te unge y te da un mensaje para un cierto grupo de personas que han vivido lo mismo que vos o están viviendo lo mismo y se identifican con vos. Yo siempre le digo a los muchachos de Palabra Urbana que ellos tienen que ser ellos mismos. Su esencia es lo que Dios va a usar. Obviamente Dios los va a ir transformando, cambiando conforme caminen con Él. Y como decía yo al principio, nadie es perfecto. Todos tenemos áreas de oportunidad para mejorar y con todo y eso, Dios te quiere usar. Entonces yo pienso que este es el tiempo donde el Espíritu Santo va a empezar a darnos lengua según la necesidad de los oyentes. Nosotros no predicamos, yo no me preparo con un tema para engrandecerme yo, para decir, ay, el brother Joe, qué pilas, cómo predica. Yo le pido al Señor que me dé un mensaje que los guerreros necesitan, que las personas de nuestra área necesitan, ¿verdad? Entonces, por eso es palabra urbana, porque creo yo que Dios en su misericordia y en su gracia me ha ungido para dar un mensaje tanto a pequeños o grandes empresarios como a personas que viven en lo urbano, estamos en un área, no vamos a decir que estamos en la mejor área, estamos en una zona roja, pero creo yo
que la necesidad de la palabra está en todos lados y que Dios ayer te compartía y te decía de que yo pienso que es el tiempo de los mancos y los cojos, de ir a los vallados, de ir a donde nadie más quiere ir y alcanzar a todas esas personas que están en todas partes. Porque dice la Biblia que cómo oirán si nadie les predica, y que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Amén. Wow. Y con ese tu ministerio, ¿verdad? Que empezó Palabra Urbana. ¿Cuándo empezó, verdad? Tu ministerio Palabra Urbana. ¿Cuándo empezó? Empezó hace aproximadamente un año, ya un año en marzo, con un amigo. Algo que creo yo que como emprendedores o cualquier título, como lo hablábamos hace un ratito, que tenemos que reconocer, es que según tu don, según tu llamado, se te van a ir abriendo puertas. Entonces, hay un versículo que dice que el que tenga, en el último gran día de la fiesta, dice que Jesús se levantó y dijo que el que tuviera sed, que viniera a él, ¿verdad? Y que él no lo echaba fuera y que, como decían las escrituras, de su interior iban a correr como ríos de agua viva. Creo yo que Dios... Perdona vos, repetime la pregunta un poquito porque perdí mi tren de... ¿Cuándo empezó, verdad? Ok, ahí está. Perdón, solo quería recopilar un poquito. Pues el año pasado, un amigo, y es algo que me ha pasado así desde lo que les comenté del principio de mi ministerio, que como que no es que yo ande buscando que me den el micrófono, sino que cuando tú te acercas a Jesús se activa un río dentro de ti y empieza a fluir y a fluir. Ese puede ser un río para hacer negocios bien hechos, no mal hechos, porque los hijos de Dios hacemos bien las cosas, tenemos carácter, no malos negocios. Ya no más negocios chuecos, negocios bien hechos, porque Dios te quiere levantar tu nombre, quiere que cualquier persona que diga que hace negocios contigo, diga, este es un hombre de negocios honrado, su palabra vale, ella es una mujer honrada, o sea, Dios quiere usarnos para eso. Pero el año pasado, como siempre, y en todo lugar que he ido, como ese caso que les contaba de la cárcel, en todo lugar, incluyendo los lugares de trabajo, siempre ha habido alguien que me dice, mira, como vos sos cristiano, como vos sos líder, ¿qué tal si nos das una charla ahí de la Biblia o algo así? Y yo a veces no he querido, pero es como que te pasan el micrófono y te pasan el micrófono. Y eso pasó el año pasado, en marzo. Yo ya había hablado con un amigo acerca de algo que quería hacer y yo estaba orando por eso cuando vino un amigo y me dice, mira, fíjate que él es promotor, ¿verdad? Él tiene un disco y tiene promociones de negocios y me dice, bendiciones Luis, por si estás viendo el video, tenés oportunidades de verlo, gracias porque Dios te usó para empezar algo que no sé hasta dónde va a llegar, pero que creo que y nació en el corazón de Dios primero. Es algo que hemos dicho siempre en Palabra Urbana, nos lo han profetizado, siempre se repite eso, este ministerio nació en el corazón de Dios. Y empezamos, me dijo, mira, fíjate que yo fui, él es hijo de Dios también, pero me dice, yo fui, pero no muy me fluyó la palabra, no sé si me puedes apoyar vos con la prédica y pues yo promuevo y vos predicás y pues nos compartimos ahí el tiempo. Y así inició. Ya luego fuimos a repartir comida y 2-3 meses después inicié con Palabra Urbana Guerreros en el mes de junio del año 2022. Ya vamos a cumplir el aniversario, primer año. Y así el Señor empezó a llamar y a llamar y a llamar y a confirmar y dar palabra profética, que no empezó ahorita lo de ser pastor, eso empezó hace años empezó. Pero Dios ha ido confirmando y confirmando. Y de verdad, si alguien no creía o no quería aceptar, era yo, porque para mí ser pastor es algo muy grande.
No es cualquier cosa, es una responsabilidad bien grande, pero al fin nos llenamos de valor para hacerlo. Y así empezó. Gracias. Y pues de todo esto, creo que alguna vez sí, creo que ha pasado por tu mente o decir que si no has querido dejar ya sea tu ministerio o tu negocio, ¿no has pensado? Que si he pensado en algún momento abandonar, tirar la toalla. Yo pienso que todos los que somos emprendedores, ministros del evangelio, líderes, cualquier cosa que tú como le quieras poner el título, creo que siempre van a estar las voces negativas. Siempre van a estar las voces diciéndote no lo vas a lograr, quién te crees, mira de la familia que venís, no tenés el dinero para hacerlo, para lograr ese sueño que... Y yo te quiero decir algo, si Dios puso un sueño en tu vida, si Dios si Dios nos dio la capacidad de soñar y nos da un sueño, es porque somos capaces de lograrlo. Ahora, siempre van a haber voces diciéndote que tires la toalla. El enemigo siempre va a venir a decirte desde que te levantas, hoy no va a ser un buen día, está lloviendo. Mira lo que hiciste ayer, ¿cómo le vas a pedir a Dios bendición para hoy si cometiste un error? Siempre van a venir esas, y te tengo una noticia, siempre va a existir porque no eres perfecto, eres imperfecto. Pero por eso es que necesitábamos la sangre de Jesús. Por eso es que necesitamos la gracia de Jesús. Porque sin la gracia de Jesús estuviéramos perdidos. Entonces, tirar la toalla la he querido tirar muchas veces. ¿Qué me mueve a seguir? Aunque esas voces están, yo empiezo a hablar lo que yo quiero ver en mi vida. Hay un proverbio que dice, de los frutos de los labios del hombre se sacia su vientre. Lo que tú declaras desde que te levantas, así va a ser. Le podemos llamar la ley de atracción, hablando secularmente. Pero si tú empiezas a hablar negativo desde que te levantas, ¿cómo te va a ir en tu día? Te va a ir mal. El deseo de tirar la toalla lo he tenido muchas veces. Pero hay algo dentro de mí que me dice que tengo que seguir. Y te voy a dar un ejemplo bíblico. Perdón, yo siempre voy a usar la palabra. Hay una mujer que dice que tenía 12 años de sufrir de flujo de sangre. Jesús iba a sanar a la hija de un principal, de un líder religioso, que le había dicho, solo ve y pon las manos sobre ella y sana. Ellos ya habían visto lo que Jesús hacía. Y Jesús iba caminando y dice la Biblia que la gente lo aglomeraba. Y cuando él sintió que poder salió, él dijo, ¿quién me tocó? Pero la parte impactante es donde la mujer dice que, miren pues, no había una escritura que respaldara lo que ella quería hacer, tocar su manto. No había una escritura en ninguna parte que dijera que si tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser sana. No había una escritura. Pero había algo dentro de ella. Ella dijo dentro de ella misma, si yo tan solo toco el borde del manto del Señor, voy a ser sana. ¿Qué te estás diciendo tú por dentro? Cada vez que viene una voz, ¿se imaginan 12 años gastando todo lo que tenía? ¿Qué argumentos tenía ella? No me van a solucionar esto, no hay médico que me sane, ya no tengo dinero en el banco, ya se me acabó el dinero, ya probé con todos los doctores que hay, ya hice todo lo que me dijeron, ya compré todos los medicamentos. Y tú podrás decir, ya emprendí 3 veces un negocio, ya hice esto, ya hice lo otro, ya quise ser pastor y no pude, no lo logré. O sea, puedes poner cualquier argumento que tú quieras. Este negocio es mi 4º negocio. Esta es la 4ª vez que yo abro un negocio. Si yo me dejara vencer por los argumentos, pero hay un mensaje aquí, ustedes, de verdad, ya siento el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es, si tan solo vuelvo a invertir y está Dios en medio de eso,
mis finanzas van a sanar, mi matrimonio va a sanar, mi negocio va a prosperar. Si tan solo, pero ¿qué te estás hablando tú dentro de ti en medio de las circunstancias? El deseo de tirar la toalla, tú que me estás oyendo, emprendedor, pastor, ministro, líder, lo que seas, el deseo de tirar la toalla siempre va a estar ahí, pero ¿qué estás hablando tú por dentro? ¿Qué pensamientos estás escuchando? ¿Qué estás declarando? Que solo con desearlo y decirlo dentro de ella y meterse, porque si te pones a pensar, dice que la gente lo aglomeraba, se tuvo que como que meter ahí en medio de la gente y lograr tocar el borde de su manto. Poder salió de Jesús. No tires la toalla, no te des por vencido. Las dificultades son parte de ser un emprendedor, de ser un líder. Las dificultades siempre van a existir. Te tengo una noticia: si tú eres un emprendedor, no creas que te va a ir color de rosas. Tengo esta barbería, es la cuarta que tengo 25 años de cortar pelo. Ahorita estoy viendo la cosecha de todos esos años de trabajo. Y yo sé que no he terminado mi carrera. Yo sé que hay algo más por delante. Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido. Todo. Que queremos sopas de microondas, comida rápida, todo es rápido. No queremos hacer el esfuerzo, nos queremos tomar la pastillita y adelgazar, no queremos ir al gym, queremos todo así como que bien fácil. Dios no es así. Dios es un Dios de procesos. Dios te mete a un proceso para que valores cuando alcances el sueño y que un día vas a decir: ¿cuántas veces quise tirar la toalla? ¿Cuántas veces me quise dar por vencido? ¿Cuántas veces el enemigo me dijo que no lo iba a lograr? Y miren dónde me encuentro. Las dificultades solo son parte de tu proceso. Tienes que seguir adelante. Así que, ay, no sé, sí, tocaba. Maravilloso. Y pues, ¿qué si estuvieras aquí? Jesús, ya sabe aquí que le estés cortando el pelo, ¿verdad? Una poquita. Pero que estuviera aquí Jesús con nosotros, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a Jesús? Le daría las gracias. Le diría: muchas gracias por creer en mí. Muchas gracias por morir en esa cruz. No lo merecía. No merecía que me amaras tanto, pero aún así lo hiciste. Creo que me quedaría corto, porque no merecemos lo que Él hizo, pero Él decidió hacerlo de todas formas. Es verdad, de verdad, que como se lo como decir, decimos no lo merecemos y no queremos hacerlo, no, pero sí nos aman. Aunque les vemos tantas veces, solo agradecerlo, ¿verdad? Muchas cosas a Dios porque nos guardó, te guardó en todo momento, te cuidó, o sea, ¿qué más, verdad? Y no, es importante. Un mensaje a los jóvenes: ¿qué le dirías a los jóvenes de que tienen miedo de desarrollar su talento o algo, verdad? ¿Qué le dirías a los jóvenes? Con todo tuyo. Ok. ¿Qué le diría a los jóvenes? Cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Porque tus padres pueden creer en ti, Dios puede creer en ti, tus amigos pueden creer en ti, cualquier persona puede creer en ti, pero si tú no crees en ti mismo, en el potencial que Dios ha puesto dentro de ti, no vas a alcanzar nada. Hay una escritura aquí que quiero leerles, que como consejo para los jóvenes, ¿verdad? Porque a veces el joven, cuando estamos jóvenes, tenemos toda esta energía y todas estas fuerzas y pensamos que podemos... Y sí, Dios nos ha dado las fuerzas para usarlas, ¿no? Pero en el proceso, cuando ya emprendes, cuando ya quieres empezar algo en tu vida, o sea, llámese la U, llámese un emprendimiento, llámese un matrimonio, llámese cualquier cosa, te vas a equivocar. Vas a cometer errores. 25 años
de tener el negocio, 20 años de ministerio. En esos 25 y 20 años he fallado un montón de veces. Me he equivocado un montón de veces. La riego, así como dicen la riego a cada rato. Pero creo yo que Palabra Urbana fue llamada en este tiempo también por una palabra profética que recibí hace 20 años en mi primer grupo de amistad donde me acerqué. Y decía Dios que me iba a usar para derribar muros y divisiones que habían dentro de la misma iglesia. Creo yo que que Cristo vino a hacer puentes, no a hacer divisiones. Pero dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto lo dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te vas a equivocar. Hoy, tal vez te equivocaste en la mañana. Tal vez te equivoques mañana. Pero ¿qué puedes hacer por lo que ya hiciste? No puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es seguir, proseguir a la meta. ¿Qué metas te pusiste? ¿Qué metas te has puesto? ¿Qué quieres alcanzar? Porque para que tires la toalla, para que ya no sigas adelante, van a haber un montón de, no solo argumentos como hablábamos hace un rato, sino obstáculos para que ya no sigas. No te des por vencido. Que nadie tenga en poco tu juventud, decía el apóstol Pablo también, sino que sé ejemplo. ¿Cómo vas a ser el ejemplo? Sabes, yo valoro y respeto más a una persona, sea joven o adulto o anciano, que a pesar de que le está lloviendo, a pesar que le ha ido mal, no importa las circunstancias, sigue adelante. Esfuérzate, sé valiente, lucha por tus sueños. No te des por vencido, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No estás solo. No importa de dónde vengas, no sé si naciste en un barrio pobre, si naciste sin tantos recursos. Te lo dice alguien que hoy en día tiene un ministerio, tiene una pequeña empresa, tiene una familia a la que ama y un ministerio y un montón de personas a las cuales hemos tenido la dicha de discipular. No te des por vencido. Si yo pude y puedo, tú puedes. No, que claramente, ¿verdad? Que las palabras de bendición, ¿verdad? De mi amigo José Castro, ¿verdad? Y pues que más que ánimo, ¿verdad? Porque claramente pues está el ejemplo que sí se puede, ¿verdad? No importa como los argumentos, como decía, ¿verdad? O obstáculos, sino sí se puede. Como siempre he dicho, si está, Jesús se hace en nuestras vidas, más de la podemos hacer, ¿verdad? Y si este negocio es una bendición porque también vengo con una verdad a cortarme el pelo, pero yo siento que tiene algo, esto sí le digo yo a ver, porque tiene algo, no sé, una magia, no sé, ¿verdad? Porque también a veces nos hablamos y se olvida la presencia y nos hablamos, ¿verdad? Y nos ministramos que tiene algo ese negocio. Yo sé que tu negocio y tu ministerio, palabras va a ser mucha bendición, ¿verdad? Y como dijiste también, si Dios puso ese deseo, ese sueño en tu corazón, pues hoy ya va a ser lo demás, ¿verdad? Está en mucha bendición para tu vida. Gracias, ¿verdad? Por este momento, ¿verdad? De compartir un poco de tu vida y de tu negocio, de tu emprendimiento, y que sé que supe, ¿verdad? Que de hace poco, como 15 años, ¿verdad? Los 16 años, ¿verdad? Sí, sí. Pues muchas gracias, ¿verdad? Que tenías los años, familia, ¿verdad? Con tu otra familia también, ¿verdad? El ministerio. Muchas gracias, ¿verdad? Que Dios te bendiga, te siga bendiciendo y abriendo puertas para tu vida, ¿verdad? Porque creo que Dios, cada quien tiene sus que hacer, ¿verdad? Dios sabe qué hacer con cada su hijo o hija, pero Dios te bendiga. Pues como siempre lo hago, ¿verdad? Que oremos, ¿verdad? Para finalizar esta entrevista. Muchas gracias, ¿verdad? José Castro. Sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas que ven este video, jóvenes, adultos, también niños, ¿verdad? Entonces, que oremos, ¿verdad? Por ese tiempo maravilloso de bendición y pues casi también como
pueden estudiar en mi vida y los demás, ¿verdad? Estamos mañana, ¿verdad? Y que oremos, ¿verdad? Una oración. Amén. ¿Tú la vas a hacer? Gracias, Señor, te agradecemos por este momento, este tiempo, Señor, que tú has puesto, Señor Jesús, a José Castro, Señor, para entrevistarlo, Señor. Tú has visto, Señor, lo que ha pasado en su vida, Señor, pero tú lo has levantado, tú vas a usarlo, Padre, Señor. Y así también que tú bendigas, Señor, todo lo que hemos pasado en este momento, en este día. Hubo procesos, hubo obstáculos, Padre, pero no se pudo, porque siempre este momento, Señor, pues tenemos que hablar de ti, Señor. Bendícenos, Señor, bendice mi vida, Señor, bendice la vida, Señor, de los demás que están viendo este video, Padre, y que verán toque ese corazón, Señor Jesús, a través de este testimonio de mi hermano, amigo, Señor José Castro, Señor, que sea de mucha bendición, Padre, y que bendiga su negocio, su familia, su ministerio, Padre, que tú vas a hacer todo, Padre, tú vas a abrir, tú vas a hacer cielos abiertos sobre su vida, Padre. Bendícenos, Señor, guárdanos de todo mal, Señor, bendice su vida, llévalos con paz y bendición, Señor, a su hogar, Padre, con su familia, Señor, que tu presencia esté siempre con él, Padre. Le damos la gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor Jesús. Amén y amén. Y pues por último, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Gracias. Bueno, eso está... eso... Estamos con lo que es el negocio, en Facebook estamos como Brother Joe's Barbershop, en Instagram Brother Joe Barber, también en TikTok @Brother Joe Barber, y también para el ministerio pues estamos como Palabra Urbana Guerreros en Facebook. Ok, pues ahí cualquier información que desea, pues aquí van a aparecer las redes sociales y pues ahí está, ¿verdad? A sus servicios, ¿verdad? De Castro, muchas gracias, ¿verdad? Por este tiempo. Por los nervios hay un poquito, pero ya se fue, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Y cualquier cosa pueden escribir también, comenten aquí qué más quisieran saber. Pues, muchas gracias por este tiempo y pues hasta un próximo video, ¿verdad? Bueno, adiós, Dios los bendiga. Dios me los bendiga, gracias por la oportunidad. Y en la siguiente entrevista tendremos a Germán al aire, influencer y piloto aviador. No te lo pierdas. Adiós.